Presiona el botón de pausa, toma conciencia y respira. Durante los próximos minutos te invitamos a conversar sobre cómo cultivar buenos hábitos para vivir una vida mejor. Aquí comienza, a escala humana, diálogos sobre bienestar y calidad de vida. Un podcast de la Escuela de Psicología y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy bienvenidas y bienvenidos al podcast A Escala Humana. Mi nombre es Claudio Araya Vélez y estamos aquí junto a Gonzalo para desarrollar este proyecto. Hola a todos, por acá Gonzalo de la Fuente, colega y amigo de Claudio, con quien vamos a estar desarrollando este proyecto A Escala Humana, un podcast orientado hacia el bienestar y en el que queremos compartir ideas y conversar sobre esta gran temática que nos apasiona a ambos. Sí, y también la idea es pasarlo bien. Así es que vamos a ir intercambiando ideas, vamos a hablar siempre sobre prácticas, herramientas que contribuyan al bienestar. También vamos a hablar de evidencia científica, pero nuestro propósito principal es llegar a todas las personas que les interesa este tema y también que ojalá lo que digamos y lo que compartamos pueda servir para la vida cotidiana. Lo que nos motiva básicamente es poder compartir información, de alguna forma poder bajar lo académico a todas las personas, que todos podamos estar conversando esta temática que de alguna manera nos influye en el día a día. No es algo que el bienestar no es algo propio de algún área, no es propio de alguna profesión, de algún grupo de personas en particular, sino que finalmente es algo que nos impacta directamente en nuestro día a día y queremos desarrollar esta temática con el objetivo de poder aportar e influir positivamente en el resto de las personas. Sí, y quizás sea bueno, Gonzalo, partir presentándonos para que la gente sepa quiénes somos. Por mi lado, yo soy psicólogo de formación clínica primordialmente. Trabajamos los dos en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Psicología. Y por mi lado he estado trabajando en temáticas de bienestar, en particular en temas de mindfulness, compasión y últimamente muy interesado en el tema de la humanidad compartida. Así que por mi lado, por ahí voy a seguramente ir compartiendo ideas. Bien, yo Gonzalo, también profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entré al mundo de la docencia hace poco, hace los últimos 2 años. Anteriormente estuve trabajando en distintas organizaciones, en áreas de marketing, áreas de experiencia de clientes y gestión de personas. Paralelamente a eso también estuve trabajando en temáticas de coaching, tanto dentro de programas de formación en algunos casos, como también coaching personal. Y hace ya un par de años nos conocimos junto a Claudio aquí en el mundo académico. Hemos hecho muy buenas migas y dijimos, ok, vamos con este proyecto, veamos qué resulta. Y hoy día estamos partiendo con este primer capítulo. Sí, se demoró en llegar, pero llegó, así que estamos súper contentos de partir. Y bueno, la motivación, la inspiración es poder aportar y también aprender en este camino que vamos a ir haciendo juntos en este podcast. Y el primer tema, Gonzalo, es, vamos a hablar de bienestar a lo largo de todos los capítulos. Entonces hoy día nos vamos a detener en cómo vamos a entender el bienestar. Claro, y ahí poder entender también como estas diferencias entre bienestar y felicidad, ¿son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Cómo lo vamos a abordar? De alguna forma, para poder también comprender el fenómeno, abordar el fenómeno, hay que también definirlo y entenderlo. Y a partir de eso es que queremos desarrollar este primer capítulo y ver también cuál va a ser el alcance del bienestar. Y ahí, en cada uno de los capítulos siguientes, poder ir viendo distintas dimensiones, distintos tipos y en algunos casos también tener algunos invitados que puedan aportar en la conversación. Sí, genial. Bueno, si vamos entrando en materia, yo creo que sería bueno reconocer, por lo menos yo lo veo en mi vida y lo veo a mi alrededor también, que muchas veces le ponemos mucho énfasis a lo que no anda bien, ¿no? A mí me gusta llamarlo como el paradigma del déficit. Uno lo ve incluso en la publicidad, como lo que me falta, si logro obtener esto o lo otro voy a estar bien. Y también en el ámbito clínico lo vemos como un excesivo énfasis en la patología, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento, que obviamente son parte de la vida y todos y todas nos vemos enfrentados a eso. Pero muchas veces tengo la impresión que esa mirada nubla o opaca la importancia que tiene el reconocer lo que anda bien en nuestra vida, el bienestar. Entonces, quizás lo primero que diría tiene que ver, Gonzalo, no sé cómo lo ves tú, con la idea de que bienestar no es lo mismo que ausencia de enfermedad,
hay como un cambio ahí de lógica. Y de hecho, si uno piensa como en el día a día, si nos vamos a lo más práctico, ¿cuándo vamos al médico? Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando nos duele algo. ¿Cuándo vamos al psicólogo? Cuando tenemos alguna situación que no podemos resolver. Es raro, es muy muy raro, o por lo menos yo no conozco a nadie que vaya al médico cuando se siente bien para seguir fortaleciendo ese bienestar, ese sentir bien, ¿ya? Y también con el psicólogo, quizás los psicólogos cuando hay procesos más a largo plazo, eso sí ocurre, pero generalmente hoy en día estamos como de alguna forma seteados para estar, para preocuparnos de nuestro bienestar cuando hay algún déficit o alguna falta. Y eso yo creo que también va muy de la mano con estar como constantemente dentro de un piloto automático en el cual finalmente estamos haciendo las cosas y no le estamos poniendo atención al cuerpo, a nuestra mente, a nuestra emoción, y cuando aparece ese desajuste es como, oye, aquí algo pasa, el cuerpo, mi mente me da una alerta, y ahí recién empiezo a ver las opciones, oye, ¿a qué médico tengo que ir? Y voy a un especialista directamente, ¿no? Entonces obviamente estamos funcionando en el día a día, o estamos programados, mejor dicho, para poder asistir al médico o al psicólogo cuando hay algún déficit, no para sostener un buen estado de salud mental o físico. Sí, y claro, eso está bien, pero si lo miramos con detenimiento, muchas veces demasiado tarde, ¿no? O sea, cuando ya nos duele la cabeza, claro, es porque han pasado un montón de cosas que hace que tengamos el dolor de cabeza. Por lo tanto, es muy estratégico, por decirlo así, muy sabio, por decirlo de otra manera, prevenir eso. Es decir, realizar acciones que hagan que no lleguemos a sentir el malestar o la enfermedad. Y también, no sé, es más barato, ¿no? A largo plazo es mucho más barato. O sea, finalmente el bienestar es algo que se tiene que estar cultivando, de lo cual nos tenemos que estar preocupando en nuestro día a día y en las distintas dimensiones. No solamente quedarnos como en el bienestar de, como decías tú, de esta ausencia de enfermedad, sino cómo de alguna forma vamos cultivando, por ejemplo, nuestro estado físico a través de la alimentación, a través del deporte, nuestra salud mental, a través de nuestro hábito. O sea, hay muchos aspectos de seguir cultivando esto para que finalmente no aparezca esta alarma o SOS que nos puede estar dando el cuerpo en función de algún malestar o alguna problemática en particular. Sí, y bueno, por un lado es mejor prevenir que curar, y por otro lado también yo creo que es bueno en sí mismo. O sea, tener una buena vida, estar sano, poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, a escala humana, como se va a llamar este podcast, creo que es un fin en sí mismo. Además de que nos ayuda a prevenir, entonces tiene como doble ganancia. Y ahí quizás puede ser interesante empezar a ver cómo distinguir qué cosas son las que nos hacen bien, ¿ya? Cómo poder definir si esto me hace bien o me hace mal, porque de repente puede tener una consecuencia grata a corto plazo, pero a largo plazo puede ser muy malo. O sea, si yo me como una torta con mucho azúcar, en el momento lo siento algo como muy rico, pero quizá a largo plazo eso me pega enormemente en mi estado de salud. Entonces, ¿cómo puedo ir distinguiendo eso, que finalmente qué es lo que me hace bien, y que tanto a corto plazo como a largo plazo? Sí. Bueno, eso, lo que tú dices, Gonzalo, me hace pensar que es un tema con un cierto grado de complejidad, ¿no? No es algo que uno pueda decir, no es algo que uno pueda dar una receta única, porque además de lo que tú dices, que hay que considerar lo inmediato, lo de mediano plazo y largo plazo, también hay que considerar las diferencias individuales. Por lo tanto es un tema complejo, ¿no? Es como tiene un dejo de arte empezar a buscar las maneras de cultivar el bienestar. Ahora, por un lado es un arte, y por otro lado también es una ciencia, en el sentido de que hay evidencia bastante robusta de que hay ciertas cosas que hacer que contribuyen al bienestar, y otras que sabemos que si las hacemos probablemente nos van a causar daño. De alguna manera me lo imagino un poco como una receta, como tú puedes tener todos los pasos y desde ahí, por ejemplo, se cultiva el bienestar, como la evidencia científica, que te dice paso 1, paso 2, paso 3, pero también por otro lado tú dices que es un arte, ¿ya? Y por lo menos si yo cocino, por mucho que siga la receta, quizás no me va a quedar rico. Sí. Y acá es también este arte, cómo se va desarrollando, cómo se trabaja, me surge la duda, porque finalmente, claro, uno puede tener hay ciertos hábitos que uno sabe que van a impactar directamente en tu vida, en tu bienestar, en tu estado de salud, pero cómo uno trabaja en la otra parte, eso que tiene más como un halo de misterio o más de
de dosificar, de hacer lo propio, ¿no? Exacto, como de que sea parte de tu identidad y que no solamente hacer acciones o en el ejecutar, sino que exista un poco este deseo, esta intencionalidad de alguna forma querer ser mejor o estar mejor. Sí, se me vino una imagen, la gente me va a empezar a conocer, yo soy bueno a crear como imágenes mentales de lo que estamos hablando. No vamos a hacer una Thermomix del bienestar. Maravilloso. Sí, vamos a traer los ingredientes, vamos a tomar cosas que la ciencia ha demostrado que sirve, pero vamos a apelar siempre a la libertad y al propio modo, ¿no? Y ojalá que la gente que nos escucha en la casa también vea qué le hace sentido, qué no le hace sentido, y lo importante, vamos a ver, es llevarlo a la práctica. Así que bueno, hablemos un poquito, Gonzalo, si te parece, de bienestar. ¿Cómo lo podemos entender? Mira, para mí, tal cual como tú decías hace un rato, está esto de no solamente la ausencia de enfermedad, pero no podemos definir algo en función de lo que no es. Claro. Porque todavía nos falta saber entonces qué es. Ya sabemos lo que no es. Pero el bienestar, de alguna manera, yo lo asocio mucho con un equilibrio en varios aspectos de la vida. Me cuesta ver, por ejemplo, decir, oye, estoy bien, por ejemplo, en el mundo emocional, pero estoy mal en el ámbito físico, por decir algo. El bienestar yo lo me imagino como algo mucho más global, mucho más integrado y con distintas estrategias también de afrontamiento. Lo que me puede hacer bien en algún aspecto de mi vida no necesariamente me está haciendo bien en otro aspecto de la vida. Entonces, como de alguna manera el bienestar yo lo veo como algo que impulsa distintas áreas de nuestra vida y que nos ayudan a estar mejor, desarrollarnos y conectarnos con nuestro propósito. Sí, claro, y veo lo que tú dices, que las distintas dimensiones de nuestras vidas van interrelacionadas. O sea, si yo estoy enfermo físicamente, me agarré una gripe, eso va a afectar mis relaciones, por ejemplo, así de concreto, ¿no? O si me peleé con mi pareja, no sé, voy a trabajar súper desconcentradamente. Entonces, claro, eso muestra también la complejidad del tema y efectivamente, ¿no? Agreguémosle además las capas de lo inmediato y lo que tú decías, de lo inmediato, mediano plazo y largo plazo, porque algo que me puede gustar y disfrutar ahora no necesariamente me hace bien para el mediano y largo plazo. Entonces está muy bueno, creo, la distinción que tú haces, Gonzalo, entre no es solo ausencia, no es solo falta, sino que también incluye un componente activo de bienestar, como que se saborea, se disfruta, se siente bien, en primer lugar. Sí. Tienes que tener como esto del disfrute, pero de alguna forma con algún sentido, el para qué, ¿cierto? Como mi propósito, por ejemplo, no es necesariamente, por ejemplo, si yo voy a comer algo rico, es el comer algo rico. Quizás el propósito es porque estoy comiendo algo rico con la gente que quiero y que está a mi alrededor y que es importante para mí. Y eso es totalmente distinto que comer por comer porque eso me hace bien. Pero cuando ese comer, por ejemplo, está asociado, vinculado directamente con las personas que quiero, mi círculo más cercano, obviamente lo que yo estoy haciendo ahí es buscar otra forma de fortalecer ese vínculo que tengo con esas personas a través, por ejemplo, de una comida rica. Pero el fin en sí mismo no es la comida, es como lo que yo estoy logrando a través de eso. Y ambos me producen bienestar, tanto lo inmediato, que puede ser que esto comer algo rico, como también cómo se va fortaleciendo el vínculo, la relación con un otro que puede ser significativo para mí. Sí, la situación que tú pones, Gonzalo, me hace pensar que, claro, ese es como un estado ideal, donde se integran distintas dimensiones, ¿no? Como algo rico y comparto con los seres queridos, y además eso tiene un propósito. Ahora, también creo que hay momentos en los que podemos diferenciar distintos tipos de situaciones o cosas que nos generan bienestar. Por ejemplo, me acordaba, y lo habíamos conversado, de esta distinción entre lo eudaimónico y lo hedónico, ¿no? Lo hedónico, a lo mejor todos en la casa le hace sentido, ¿no? Cuando tú haces algo que te gusta, te genera placer, pero es inmediato. Y además es algo que depende de algo externo para sentir el placer. Por ejemplo, comer chocolate. Es riquísimo, yo creo que a nadie o muy poca gente no le gusta comer un chocolate, pero sabemos que si me como medio kilo de chocolate, eso me va a generar problemas a corto plazo. Entonces, claro, ahí ya empiezo a poner en la balanza otros elementos como más a mediano plazo.
Entonces el bienestar hedónico tiene que ver con el placer que me genera algo externo. Y en ese sentido lo hedónico tiene algo como activo. De hecho, a nivel neurocientífico se habla de la endorfina, la dopamina, que se activan los circuitos como de recompensa del cerebro. Claro, estos circuitos de recompensa inmediata, que te hace tener como esta conducta repetitiva con lo que estás realizando en el momento. Claro, y que en sí mismo yo creo que no tiene nada de malo. Qué maravilla tener chocolate, qué maravilla tener el café que disfrutas en la mañana. Pero el problema está en cuando eso se transforma en algo de lo cual tú dependes para estar bien, ¿no? Si ya no tengo el café, si ya no tengo el chocolate, empiezo a sentir carencias. Bueno, pongo estos ejemplos súper nimios, pero el circuito de la recompensa tiene que ver incluso con las adicciones. Cuando siento que por la ausencia de ese elemento ya empiezo a sentir displacer, empiezo a sentir falta. Entonces ahí hay un riesgo con lo hedónico. No es malo en sí mismo, es maravilloso, pero hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hay un más allá. Hay un más allá. Ese no es el fin en sí mismo. No me puedo comer el kilo de chocolate que quiero. Claro. Sé que va a tener consecuencias. Pero si, por ejemplo, nos vamos a lo eudaimónico, que lo vinculamos directamente al propósito, también pienso en lo difícil que es hoy en día también dentro del contexto en el que estamos, que la gente sepa cuál es su propósito. Y aquí desde lo eudaimónico estamos hablando más de un propósito global, o puede ser un propósito más a corto plazo, un propósito más mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo eudaimónico es muy interesante porque, claro, lo eudaimónico viene de una distinción del griego, ¿no? Como de una ataraxia, decían los griegos, que es la palabra como para mantenerse tranquilo, ecuánime. Es como un bienestar cuando sientes que no te falta nada. No sé, me imagino, por ejemplo, cuando estás en la playa de vacaciones y estás tranquilo. No es que esté pasando algo, sino que tú puedes estar bien simplemente estando. Para la gente que medita, por ejemplo, simplemente estar ahí. ¿Como un estado de plenitud? Yo diría que sí. Plenitud no como un ideal, sino como una sensación de tranquilidad. Como una experiencia. Yo diría que es una experiencia de disfrute, pero que no depende de algo externo. Y que está conectado, como tú decías, Gonzalo, con el propósito. Y claro, ese es un estado más calmo, menos atractivo que el hedónico. Como que menos sexy, por decirlo así, menos atrapante, menos glamoroso, no tiene tanto glamour, pero es tremendamente interesante porque también nos conecta con lo cotidiano. Uno podría disfrutar una caminata, tomarse un vaso de agua helada o una conversación. Entonces, si uno abre esa dimensión, se abre una dimensión súper interesante para el bienestar. De hecho, yo creo que si tenemos mucho bienestar eudaimónico, no necesitaremos tanto del otro bienestar, que a veces el hedónico muchas veces tapa alguna carencia, ¿no? Pensemos en la adicción. Entonces el eudaimónico tiene que ver, creo yo, con esta sensación de, como los griegos decían, ataraxia, como imperturbabilidad. Usan estas palabras pomposas, pero rimbombantes, pero que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Como con sentirte tranquilo, como estar jugando con tu hijo, con estar nomás. Y eso lo encuentro muy interesante de explorar. Y de alguna manera, entonces, por lo que te entiendo, la idea es poder sostener ambos, no es exacto, uno ni el otro. Exacto. O quizá uno tiene un propósito más a largo plazo y otro quizá a corto plazo, pero tienen que conviven necesariamente, y uno lo ve quizá en el día a día, desde cómo funcionamos, desde las redes sociales, desde como la comida rápida, todo tiene que ser inmediato. Sí. Las series en las plataformas de streaming, quiero ver algo, lo tengo ahora. La inmediatez. Estamos en la cultura de la inmediatez y veo ahí algo interesante de lo difícil que es conectar con este bienestar más asociado al sentido y al propósito, cuando todo tiene que ser inmediato y todo tiene que ser rápido. Y ahí también me queda la duda, ¿cómo de alguna manera podemos seguir cultivando lo otro cuando estamos insertos dentro de un contexto en el cual todo tiene que ser rápido, todo es para ayer, y además funcionamos desde un piloto automático? Entonces creo que hoy día el mismo contexto en el que estamos nos hace más difícil poder como conectar con nuestro propósito, sentido de vida, ya que de alguna manera eso se ve como algo mucho más lejano, y nos estamos de alguna forma como acostumbrando al trabajar en el día a día y a actuar en función de las demandas de corto plazo. Sí, bueno, comparto contigo completamente que estamos en esa cultura, y quizás por eso este podcast
Hace sentido. Es una invitación para nosotros y para la gente que nos escucha de poder reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque la cultura en que vivimos, si nos dejamos llevar, simplemente vamos a terminar enfermos. Sí, lo digo con todas sus letras, ¿no? Y necesitamos no estar en ese piloto automático, necesitamos cultivar una buena vida a escala humana. Y bueno, para eso es fundamental la conversación, el diálogo, no las recetas así como Thermomix, sino... Perdón, Thermomix, no tengo nada contra... Yo tengo Thermomix y lo ocupo harto. ¿Sí? Yo no nada contra Thermomix. Pero queremos salir de que el bienestar no es solamente una receta. Exacto. Sino que es también, como decías tú en un primer momento, es un arte. Es un arte y que de alguna manera hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, pero la receta per se no es suficiente. Es necesaria, yo creo. Eso. Hay que salir a mirar qué es lo que se habla del bienestar, qué estudios hay, qué evidencia hay al respecto, pero por leerme un estudio de bienestar no significa que yo voy a estar bien. Eso tiene que de alguna forma resonar con mi estilo de vida, resonar con lo que a mí me hace sentido y con mi propósito, con lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me mueve. No puedo quedarme solamente con la información. Sí, por eso vamos a apelar siempre a la práctica. Y una de las cosas que hemos pensado con Gonzalo es ofrecer algunos recursos que nos inspiren y que nos lleven a poner en práctica esto que vamos a ir compartiendo. De hecho, la idea es que ahí cada capítulo nosotros podamos recomendarles algún libro, algún documental, alguna película, alguna poesía, o sea, algo que por lo menos a nosotros nos resuena, y si eso le puede resonar a un otro, bienvenido sea. No estamos diciendo que esta va a ser la mejor película, ni el mejor libro, ni la mejor charla, pero es la que a nosotros nos ha de alguna forma llamado la atención y nos ha conectado con algo que de alguna forma nos acerca un pasito más hacia lo que nos hace sentido y nos llena. ¿Te tinca, Gonzalo, que compartamos algunos recursos? ¿Se te ocurren algunos que podríamos compartir? Sí, hay un documental que está dentro de Netflix que se llama Vivir 100 años, que habla sobre las zonas azules. No sé si lo has podido ver, pero habla un poquito de busca aquellos lugares donde hay gente donde se concentra aquella gente que vive 100 años o más, y estudian qué particularidades tienen esos lugares, desde particularidades en términos de la alimentación, de la geografía, desde la comida a la que tienen ellos acceso, no solamente cómo cocinan, sino cuáles son las materias primas que ocupan para cocinar, cómo la interacción social que tienen, entonces el apoyo que existe. Entonces creo que es súper interesante ir a mirar ese documental, ver qué es lo que se muestra, qué particularidades tienen estas zonas azules y cómo impactan positivamente finalmente en la salud y el bienestar de las personas que llegan hasta los 100 años. Esto no es vivir 100 años conectado a una máquina, eso Qué bueno. no es el objetivo, no es alargar la vida por alargarla, sino que personas que llegan a vivir 100 años pero que le tienen un sentido y tienen una buena vida. Y yo creo que eso es importante considerarlo hoy en día, porque o sea, no hay que esperar llegar hasta los 100 años para ver si es que tú tienes o no tienes una buena vida. Yo creo que es una pregunta que hay que estar haciéndose constantemente, incluso hoy en día, desde el trabajo en el que estoy, las cosas que estoy realizando, mis relaciones sociales, mi relación de pareja. Oye, ¿cómo estoy con eso? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Y qué hago con eso? O cómo eso lo puedo integrar y trabajar si veo que hay, por ejemplo, alguna brecha que me interesaría como reducir. Buenísimo, buenísimo. Y asociado a una buena vida, hay un libro que se llama así, Una buena vida, de Robert Waldinger, que también queremos recomendar como recurso. Y en ese libro se refleja un estudio longitudinal, que de hecho es el estudio más largo que se ha hecho en torno al bienestar. Él es investigador de la Universidad de Harvard, quien ha investigado a un grupo de personas en Estados Unidos y indagando cuáles son los factores claves que contribuyen al bienestar. No los voy a hacer un spoiler, pero tiene que ver con los vínculos, ¿no? Obviamente hay muchos más detalles, pero para quienes quieran indagar o profundizar sobre un buen libro que hable sobre bienestar, les recomendamos Una buena vida, de Robert Waldinger. Ya para ir terminando el capítulo de hoy, resumamos un poco de lo que estuvimos hablando. En términos generales, estuvimos hablando del bienestar, que va más allá solamente de la ausencia de enfermedad o ausencia de malestar como un elemento importante. Algunos elementos de las distintas dimensiones, hablamos un poquito de lo importante de lo social, la alimentación, lo biológico,
lo psicológico, obviamente, y también que esto se tiene que estar cultivando, que es importante tomar acciones concretas que vayan impactando directamente nuestro bienestar. Y esta distinción también que tú nos propusiste, Claudio, que viene desde la diferencia entre lo más vinculado con el sentido versus lo que tiene que ver con el bienestar inmediato, que es lo hedonista. Sí, y en los próximos capítulos vamos a comenzar a desarrollar las distintas dimensiones del bienestar, junto con ofrecerles recursos en cada una de esas dimensiones. Así que A Escala Humana ha comenzado. Vamos con todo. Esto fue A Escala Humana, un podcast donde exploramos con una mirada cercana, reflexiva y profunda el impacto positivo en nuestro bienestar y calidad de vida. Te esperamos en un próximo episodio para descubrirnos y dialogar, siempre a escala humana.